Bien, iniciamos siempre con el protocolo. En la parte de auscultación vamos a empezar con consideraciones. Los ruidos normales, que solo son tres: el traqueal, el bronquial y el alveolar. Los ruidos anormales, que pueden tener alteraciones cuantitativas, eh, ruidos aumentados, disminuidos, alteraciones en la transmisión y en la producción del sonido. El reemplazo del murmullo vesicular, que en auscultación pulmonar se denomina soplo. Eso normalmente les preguntan, ¿qué es un soplo? Entonces, la alteración del murmullo vesicular es el reemplazo de este sonido. Los ruidos agregados, que son continuos y discontinuos en su clasificación. Y por último, vamos a terminar con la transmisión de la voz, que también la hacemos en auscultación. Y esto es comúnmente pregunta de examen: la broncofonía, factoriloquia y egofonía. Bien, en las consideraciones, primero que la auscultación no solo nos ofrece información del parénquima pulmonar, sino también de las pleuras, porque si estas tienen un roce anormal, producen sonidos que nosotros vamos a encontrar. Y cuando uno hace la auscultación, la debe hacer de manera lenta, con respiración profunda, con su paciente con boca abierta, porque si ustedes se olvidan pedirle que respire con la boca abierta, los sonidos van a ser muy, muy tenues. Y que la hagan de manera lenta es súper importante, porque es un poco larga la auscultación pulmonar, y si ustedes no se van a dar cuenta que su paciente está respirando rápido y profundo, entonces va a entrar en hiperventilación, en alcalosis respiratoria, y le van a provocar una cefalea, sobre todo en pacientes ancianos. Entonces, es importante que sea profunda pero lenta. Bien, también de manera comparativa, siempre bilateral, comparando los campos que vamos a ir auscultando y tomando en cuenta la proyección de los lóbulos pulmonares en la pared. Ahora, en caso de encontrar cualquier tipo de alteración, nosotros la caracterizamos de 4 maneras. En un principio, con una respiración más profunda, le pedimos al paciente que tome más aire, con golpe de tos, un pequeño estornudo, para corroborar que no son simplemente acumulación de secreciones la que está produciendo ese sonido, repitiendo la palabra 33 para ver la transmisión de la voz, y con voz cuchicheada, o sea, con voz susurrada, hablando bajito, para ver si se transmite o no la voz. Bien, aquí tenemos la proyección de los lóbulos. Lo que me interesa de acá es que vean ustedes otra vez, siempre les repito, los vértices pulmonares importantes en nuestro medio, y en el pulmón derecho, el lóbulo medio. Porque vean ustedes, acá estamos en la región mamaria. Les describo desde arriba: la supraclavicular, infraclavicular, la mamaria, y justo en la región mamaria del lado derecho tenemos acceso al lóbulo medio. Igual que en la región lateral, una pequeña porción de la anterior tenemos acceso al lóbulo medio del pulmón derecho. Y esto también es importante. Miren ustedes, si quieren auscultar vértice pulmonar en cara lateral, entonces tienen que subir bastante hasta la fosa axilar y empezar desde aquí. Y en la porción posterior, fíjense ustedes que en la mayoría en la mayor parte de la cara posterior solo se ausculta lóbulo inferior, tanto en el lado derecho como en el lado izquierdo. Y solo en las regiones supraescapulares tenemos a los vértices pulmonares de los lóbulos superiores. Entonces es importante que tomen en cuenta esta proyección para que sepan ustedes qué parte de los pulmones están auscultando. Bien, entonces esto lo voy a pasar rápido. Como hemos visto en todas las maniobras, desde percusión, entonces yo empiezo de manera siempre ordenada. Si voy a empezar en la cara posterior o anterior, empiezo por los vértices, ausculto, comparo, desciendo, ausculto, comparo, desciendo. Vean ustedes acá al lado derecho, en nuestra porción 3 y 4 sería el lóbulo medio del pulmón derecho, igual que acá en la porción 2 y 3. Y para ver los lóbulos superiores, como les decía, tienen que empezar bastante arriba en la fosa axilar. Entonces, lo mismo atrás: ausculto, comparo, desciendo, ausculto, comparo, desciendo. ¿Ok? Bien, ahora empezamos con los ruidos normales. Son 3, como les decía: el ruido laringotraqueal o traqueal, que no es más que el ruido que se ocasiona cuando el aire pasa en inspiración y en expiración por la tráquea.
Pero es importante que lo sepan caracterizar porque este es un ruido de tono grave, por ende debe ser auscultado con campana, no con la membrana. Lo tienen que auscultar con campana y se ausculta en el hueco supraesternal, directamente sobre la tráquea, o puede ir a la región posterior también a nivel de T3, no se olviden eso, a nivel de T3, porque ya les había dicho en varias ocasiones, a nivel de T4 está la carina, o sea, la bifurcación de los bronquios y queremos nosotros auscultar tráquea. Entonces, tiene que ser en T3, ¿ok? No se olviden con campana y es un ruido predominantemente inspiratorio, ¿ok? A diferencia del bronco vesicular, que es un tipo de ruido intermedio, digámoslo así, entonces lo pueden auscultar tanto con membrana o con campana, y los mejores lugares están en la articulación externo-clavicular del lado derecho, también sobre el manubrio del esternón y en los espacios derechos de interescápulo-vertebral. En el espacio derecho interescápulo-vertebral, en la articulación externo-clavicular derecha o sobre el manubrio del esternón. Como les decía, lo pueden auscultar tanto con campana como con membrana porque es un ruido intermedio. Ahora, quizá el más importante, el murmullo vesicular, que es lo que más escuchamos. Este lo vamos a auscultar en todos los demás focos de auscultación. En todos los demás focos los vamos a encontrar al murmullo vesicular. Y este es un ruido agudo, por lo tanto siempre lo deben auscultar con su membrana, ¿okay? Con la membrana de su estetoscopio, y está presente en todos los demás sitios de auscultación. Bien, ahora este es un ruido traqueal normal. Quiero que pongan atención acá a la relación inspiración-expiración. Me refiero a cuánto tiempo dura la parte inspiratoria y a cuánto tiempo dura la parte de la expiración. Aunque es un ruido de predominio inspiratorio, como han podido escuchar, es casi indistinguible cuál dura más. Pero ahora ustedes van a escuchar el ruido del murmullo vesicular normal. Vean que la parte inspiratoria es mucha más larga que la parte expiratoria. Tiene normalmente una relación de 3:1, y esto es muy importante, chicos, porque esto significa que cuando uno está inspirando el aire, durante la inspiración en el murmullo vesicular, escuchamos toda la parte inspiratoria, pero cuando estamos exhalando, como el aire se está yendo de los pulmones, apenas escuchamos su primera porción. Entonces, ¿qué pasa si yo escucho un ruido de murmullo vesicular, una relación diferente a esta que es 3:1? Vuelvan a escuchar, la parte expiratoria es bien corta. Hay patologías pulmonares tanto restrictivas como obstructivas. Las patologías restrictivas se refieren a aquellas que impiden la correcta expansión del pulmón. Por lo tanto, como este pulmón no se está expandiendo, entonces la parte inspiratoria va a ser mucha más corta, no va a tener esta relación de 3:1 que ustedes han escuchado. O en cambio, si es una patología obstructiva que está impidiendo el flujo de salida del aire, o sea, la expiración, van a escuchar una relación, digamos, de 3:3. La parte expiratoria se va a alargar porque ese pulmón le cuesta mucho sacar el aire. Entonces les voy a volver a poner el ruido normal. Relación de 3:1, muy importante. Bien. Ahora, en los ruidos anormales pueden haber alteraciones cuantitativas, como por ejemplo el aumento digamos,
del sonido, o sea, se escucha más fuerte un murmullo vesicular. Esto puede estar causada por una hiperventilación que puede ser fisiológica como en el ejercicio o también por patologías como por ejemplo la diabetes, la clásica respiración de Kussmaul de la acidosis diabética cuando un paciente está en cetoacidosis diabética, o puede ser también compensatoria. Vean ustedes esta radiografía, este es un neumotórax, o sea, significa que este lado que está afectado, este pulmón que está totalmente aplastado por el aire que está aquí adentro, no está logrando hacer su ciclo respiratorio, por ende, el pulmón sano va a hiperventilar, va a compensar esta falta de oxígeno del pulmón afectado. Entonces escucharían un aumento en la amplitud o en el sonido del murmullo vesicular. Podríamos tener también una disminución o incluso la abolición del murmullo vesicular por alteraciones de la producción del sonido o de la transmisión. Entonces, ¿qué produce el sonido? La entrada y salida de aire. Entonces, vean ustedes esta radiografía, esta es una atelectasia, es la estenosis completa de un bronquio, por lo tanto, no está entrando aire a esta área del pulmón. Puede ser causado también por un cuerpo extraño que está disminuyendo o tapando completamente la luz del bronquio, y entonces el ruido del murmullo vesicular disminuye o se ausenta completamente. Entonces, esa sería una alteración en la producción del sonido, pero puede también haber alteraciones de la transmisión, como acá este es un es un derrame pleural. Entonces, acá está entrando el aire, pero la presencia del líquido está impidiendo su correcta transmisión a la pared torácica donde nosotros estamos auscultando. Esto también se puede dar en un neumotórax, por ejemplo, por la presencia de aire que está sobre el pulmón, entonces nos impide escuchar correctamente ese murmullo vesicular. Bien, ahora los soplos. Les decía que el soplo es el reemplazo del murmullo vesicular por un tipo de sonido diferente. Tenemos tres tipos de soplo. El soplo tubárico, que se da en los síndromes de condensación, como podemos ver acá en la neumonía. Pregunta clásica de examen, ¿qué tipo de soplo se da en un síndrome de condensación? Es el soplo tubárico. Y no es más, chicos, no es más que el sonido traqueal que hemos escuchado acá arriba, y lo escuchamos en vez del murmullo vesicular. O sea, nosotros estamos escuchando aquí en los focos pulmonares murmullo vesicular, llegamos a esta región y de pronto escuchamos un sonido traqueal. Entonces, eso se denomina soplo tubárico. Normalmente se encuentra en los síndromes de condensación. Podríamos tener también un soplo cavitario, normalmente en patologías que destruyen el parénquima pulmonar, como en la tuberculosis, en la que, como ven acá, ha formado completamente una caverna. El soplo anfórico también, normalmente se da en el enfisema, en pulmones hiperinsuflados, como ven aquí, un pulmón súper insuflado con mucha cantidad de aire, y se escucha como si estuviéramos soplando en un ánfora. Por eso es anfórico, como si estuviéramos soplando en un vaso, en una jarra grande. Entonces, el reemplazo de un sonido de murmullo vesicular normal por uno alterado. Bien, ahora los ruidos sobreagregados o agregados tienen su clasificación en continuos y discontinuos. Ahora, sus subclasificaciones empezamos por el roncus, las sibilancias que pueden ser localizadas o difusas o generalizadas, el estridor, los discontinuos que tenemos los estertores, que pueden ser secos y húmedos, el protepleural
y el estertor traqueal. Y para terminar, vamos a ver la transmisión de la voz. Entonces, empezando por los continuos, entonces, estos son predominantemente expiratorios, pero esto no es regla, chicos. Puede haber en inspiración como en expiración, pero generalmente se los encuentra durante la fase de expiración. Son causados normalmente por una disminución del calibre de la vía donde está pasando ese aire. Entonces empezamos con el roncus, que normalmente está producido por secreciones en vía aérea alta, vale decir tráquea, laringe, bronquios principales, entonces vía gruesa, por así decirlo. Si escuchan con atención, incluso se escucha como si se estuviera movilizando secreciones, ¿verdad? Entonces es porque el ronco normalmente está causado por acumulación de secreciones. Esta podría causar frémito a la palpación en la pared y les repito, como vimos en la anterior clase en palpación, cuando yo palpo un frémito en tórax, debo saber si este viene de pulmón o si viene de corazón. Entonces, los frémitos que vienen de parénquima pulmonar o de pleura pulmonar tienen relación con el ciclo inspiratorio y expiratorio. Cuando yo le pido a mi paciente que deje de respirar, que aguante la respiración por un momento y palpo. Si todavía siento el frémito, entonces significa que este frémito viene del corazón, un soplo cardíaco. Bien, ahora la sibilancia. Que les decía que el roncus es de vía aérea gruesa. Bien, ahora las sibilancias, entramos ya a los bronquios y bronquiolos, o sea, la división de los bronquios principales a los bronquiolos, y estos están causados por la disminución de la luz, ¿ok? La disminución de la luz, y se escuchan como más o menos un silbido y normalmente de predominio expiratorio. Entonces, caracterizan ustedes la pequeña inspiración y después viene la sibilancia. Pequeña inspiración, sibilancia. Y yo les decía, cuando hay una patología obstructiva en la cual el paciente le cuesta expirar, sacar el aire de sus pulmones, como es el asma, en donde normalmente se presentan las sibilancias, la parte expiratoria se alarga. Vean ustedes, acá la parte expiratoria está más larga que la inspiración. Ahora, puede haber distintos tipos de sibilancias. Se denomina monofónica cuando solo afecta a un bronquio, ¿ya? O sea, es una sibilancia aislada, a un solo bronquio. Ahora, se denomina polifónica cuando la encontramos en varios puntos de auscultación, en varios focos de auscultación, y además también cuando tienen diferentes tonos. O sea, es una patología ya más generalizada. Sería el sonido, más o menos el sonido de varias sibilancias interpuestas. Esta.
Bien, ahora el estridor, chicos, es importante que lo sepan reconocer porque esta es una urgencia médica. El estridor normalmente se da por obstrucción de vía aérea alta, puede ser por presencia de aumento de secreciones, por una consolidación, por un cuerpo extraño, pero es una urgencia médica, así que la tienen que saber reconocer. Se escucha muy claramente que al paciente le está costando respirar. Normalmente es de predominio inspiratorio, pero acá ustedes lo escuchan tanto en inspiración como en expiración. A este paciente le está costando tanto inspirar como expirar y le da ese sonido característico. Y es importante porque si su vía aérea alta está parcialmente obstruida, que le está dando este sonido, en cualquier momento, con cualquier movimiento, él, por ejemplo, si fuera un cuerpo extraño, podría obstruir completamente la vía y vamos a perder esa vía y el paciente va a fallecer. Entonces, esta es una urgencia médica. Puede estar acompañada por tiraje o retracciones subcostales inspiratorias, o sea, cuando el paciente inspira, las áreas supraclaviculares, tanto como los espacios intercostales, se deprimen. Entonces, signos de insuficiencia respiratoria. Bien, ahora pasamos a los discontinuos. Empezamos por los estertores. Se dividen en húmedos y secos. Los húmedos, antes, uh, hace rato con las sibilancias ya estábamos en bronquios y bronquiolos. Ahora con los estertores ya estamos en la parte del pulmón donde se realiza la oxigenación, bronquiolos respiratorios y alveolos. Cada vez vamos más profundos. Ahora, pueden ser húmedos o secos. Los húmedos están normalmente causados por presencia de líquido, ¿okay? Puede ser, por ejemplo, en un edema pulmonar o en una neumonía clásica. Pregunta de examen, estertores de la neumonía o en edema pulmonar. Tomen también en cuenta que los estertores son de predominio inspiratorio. Se los voy a poner otra vez. Dense cuenta, la parte expiratoria acá ni siquiera se escucha, ni un poquitito. Simplemente a este paciente le está costando inspirar. Y como mnemotécnico tenemos que el sonido se parece al frote de cabello, ¿ok? Bien, ahora, los estertores secos están normalmente causados por alteración en la estructura, ¿ok? Puede ser, por ejemplo, el colapso de un bronquio, de un bronquiolo respiratorio, de un alveolo, y con la fuerza con la que entra el aire, lo abre y produce un sonido de scratch. Por acá. Ahora sí. Diferencien ustedes del estertor húmedo y el seco, que es casi como un scratch, casi se escucha así siempre, como un scratch. El húmedo por la presencia de líquido y el seco por alteración en la estructura del alveolo.
el frote pleural es inspiratorio y expiratorio. Se escucha en las dos, tiene mucha relación con el ciclo respiratorio, porque mientras el pulmón se mueva, las pleuras también y producen el sonido. Y lo mismo que los frémitos, chicos, cuando yo encuentro un sonido de frote, tengo que caracterizar y distinguir, saber si ese frote viene de pleura o de pericardio, porque también puede haber frote pericárdico. Entonces hago lo mismo, le pido a mi paciente que deje de respirar y si yo todavía escucho el frote, significa que ese es un frote pericárdico, ¿ok? Normalmente por fibrosis del pericardio, perdón, pero si yo lo escucho con relación al ciclo respiratorio, sobre todo en la inspiración, que es cuando más se expande el pulmón y distiende la pleura, entonces ese es un frote pleural. El estertor traqueal, no he podido encontrar un sonido como tal. Les voy a poner otra vez la respiración agónica de Gaspin porque es muy similar. Se da normalmente en pacientes inconscientes por acumulación de secreciones espesas en vía aérea central. Este es audible a distancia, no es necesario que nosotros auscultemos y también es una urgencia, ¿ok? Es una urgencia médica. No es en realidad el estertor traqueal, pero es un sonido muy similar. A diferencia de la respiración agónica de Gaspin, que lo habíamos visto en tipos respiratorios, que sabemos que es una respiración falsa, en realidad el paciente solo está haciendo quejidos, no inspira ni expira y debemos iniciar rápidamente la maniobra de RCP. Acá nuestro paciente todavía respira, pero con dificultad y se escucha a distancia. Bien, la transmisión de la voz, empezamos por la broncofonía, significa el aumento de la transmisión de la voz en una región. O sea, yo estoy auscultando, le pido a mi paciente que repita la palabra 33 o cualquier otra palabra y ausculto, normalmente se escucha la transmisión de la voz, pero no es muy claro.